Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con nuestro curso de cálculo vectorial. En el día de hoy veremos la regla de la cadena en el caso 2. Recordemos que en el video anterior vimos el primer caso, ahora vamos a ver el caso 2. Vamos a considerar una función f de u, v, w, es decir, una función de tres variables, y tres funciones u, v, w de dos variables, x, y. Entonces ahora tenemos una función de tres variables y tres funciones de dos variables. Recuerden que el número de variables de f tiene que coincidir con el número de funciones para poder realizar esta composición. Z de xy igual a f de u de xy, v de xy, w de xy. Entonces, en este caso, tenemos una función de dos variables. Z depende de x y y. Entonces, vamos a calcular ahora la derivada parcial de z con respecto a x, la primera variable, y la derivada parcial de z con respecto a y. Consideremos f de u, v, w igual a 4u a la 2 menos 3v a la 2 más 5w a la 2. Y u de xy va a ser igual a 4 coseno de x menos 2 seno de y. V de xy va a ser igual a e a la 3x menos 2y. Y w de xy va a ser igual a x menos y. Tomando z de xy igual a f de u de xy, v de xy, w de xy, vamos a calcular las derivadas parciales. Miren que esta z depende de dos variables, de x y de y. Vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces, del teorema, del caso 2, del teorema de la regla de la cadena, tenemos que, recordemos aquí la fórmula para nuestro caso. La derivada parcial de z con respecto a x, vamos a calcular primero la derivada parcial de z con respecto a x, es igual a la derivada de f con respecto a su primera variable por la derivada parcial de u, la primera variable de f con respecto a x. Estamos derivando con respecto a x. Más la derivada parcial de f con respecto a su segunda variable por la derivada de esa segunda variable con respecto a x, más la derivada parcial de f con respecto a su tercera variable, que es w, por la derivada de esa tercera variable con respecto a x. La derivada de f con respecto a u, ¿a qué es igual? 8u. La derivada parcial de u con respecto a x es menos 4 seno de x. La derivada parcial de f con respecto a b es igual a menos 6b. Derivada parcial de b con respecto a x es 3e a la 3x menos 2y. Recuerden que la derivada de la función exponencial es la exponencial e a la 3x menos 2y por la derivada del exponente con respecto a x. En este caso estamos derivando con respecto a x. La derivada de este exponente con respecto a x es 3. Por lo tanto, la derivada de b con respecto a x es 3e a la 3x menos 2y. Y la derivada parcial de f con respecto a w es 10w. Derivada parcial de w con respecto a x es igual a 1. Ahora, miren que esta derivada parcial depende de u, depende de x, depende de b y depende de w, pero pues z es una función que depende de x y y. Vamos entonces a reemplazar estas funciones de acá arriba en la derivada parcial que obtuvimos en esta, para que todo quede en términos de x y de y. Como u es igual a 4 coseno de x menos 2 seno de y, b es igual a e a la 3x menos 2y, y w es x menos y. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada parcial con respecto a x? 8u, pero u es 4 coseno de x menos 2 seno de y, menos 4 seno de x, ese no va a cambiar, menos 6 por b, pero b es
e a la 3x menos a la e a la 3x menos 2y, 3e a la 3x menos 2y queda igual, y 10w, pero w es x menos y. Simplificando, aquí distribuyendo, realizando todas estas operaciones de aquí, para reducir un poco, nos queda que la derivada parcial de z con respecto a x es menos 128 coseno de x, seno de x, 64 seno de y, seno de x, menos 18e a la 6x menos 4y, más 10x menos 10y. Ustedes pueden verificar de que al reducir esta expresión de acá arriba, simplificar, nos queda esta última expresión. Vamos ahora con la derivada de z con respecto a y. Derivada de z con respecto a y ahora es la derivada parcial de f con respecto a u, la primera variable de f, por la derivada parcial de u con respecto a y. Ahora es todo con respecto a y, estos segundos factores que están apareciendo aquí. Derivada parcial de f con respecto a b, es decir, su segunda variable, derivada de esa segunda variable con respecto a y, más derivada parcial de f con respecto a w, su tercera variable, por la derivada de esa tercera variable con respecto a y. Entonces la derivada parcial de f con respecto a u ya vimos que es 8u. La derivada parcial de u con respecto a y, vamos a devolver acá, derivada parcial de u con respecto a y es menos 2 coseno de y. Menos 2 coseno de y. La derivada parcial de de f con respecto a b es menos 6b. Está apareciendo aquí. Derivada parcial de b con respecto a y es e a la 3x menos 2y por la derivada de este exponente con respecto a y, que es menos 2. Por lo tanto, la derivada de esta función con respecto a y es menos 2e a la 3x menos 2y, como aparece aquí. Derivada parcial de f con respecto a w es igual 10w. Y derivada parcial de w con respecto a y es igual a menos 1. Menos 1. Ahora, u es igual a 4 coseno de x menos 2y, por eso lo estoy sustituyendo aquí de una vez. Quedaría 8 por el valor de u, que es 4 coseno de x menos 2 seno de y, por menos 2 coseno de y, más menos 6 por b, pero b es e a la 3x menos 2y. Estoy reemplazando aquí de una vez. Por menos 2e a la 3x menos 2y, más 10 por w, pero w es x menos y. O sea, aquí ustedes pueden comprobar de que la expresión en esta línea, distribuyendo y simplificando, nos queda que es menos 64 coseno de x coseno de y, más 32 seno de y coseno de y, más 12e a la 6x menos 4y, menos 10x más 10y. Y esa sería la derivada parcial de z con respecto a y. Finalizaré dejando esta lista de 3 ejercicios. Los dos primeros tratan de derivadas parciales de la composición de funciones de varias variables. Tienen que aplicar regla de la cadena. En el segundo caso, los dos primeros ejercicios, y para el tercer caso se pide derivar implícitamente. Entonces, les agradezco mucho su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.